Dicen que la guerra es un infierno exclusivo de los hombres. Nos han hecho creer que, en el campo de batalla, los animales actúan solo por instinto, huyendo del ruido y la muerte. Pero la historia que estás a punto de escuchar rompe todas las leyes de la lógica, la biología y el reglamento militar. ¿Qué pensarías si te dijera que uno de los héroes más valientes de la Segunda Guerra Mundial no fue un general estratega ni un francotirador de élite, sino un gigante de 200 kilos que caminaba en 4 patas? Esta no es una película de Disney. Esta es la historia real, cruda y documentada del único animal en la historia que tuvo rango oficial de cabo, que tenía su propio número de servicio, que cobraba sueldo y que, antes de cargar cajas de munición bajo el fuego nazi, se sentaba a beber cerveza y fumar cigarrillos con sus camaradas de trinchera. Olvida todo lo que sabes sobre la bestia salvaje. Hoy vas a conocer al soldado más improbable que jamás haya existido. Hoy vas a conocer al cabo Wojtek. Imaginen por un segundo el escenario. Corre el año 1942 y el mundo se está desmoronando a pedazos. Estamos en medio de la Segunda Guerra Mundial, pero nuestra historia no comienza en el frente occidental ni en las playas de Normandía, sino en un rincón olvidado de Oriente Medio. Una polvorienta y sofocante estación de tren en Hamadán, Irán. El aire es pesado, huele a carbón quemado, a sudor rancio y a la desesperación de miles de refugiados. Entre el caos de las locomotoras y el bullicio de los comerciantes, encontramos a un grupo de hombres demacrados. Son soldados polacos del segundo cuerpo. Pero no se dejen engañar por sus uniformes. Estos hombres son sobrevivientes. Acaban de ser liberados de los gulags soviéticos, esos campos de trabajos forzados en Siberia donde el frío te congela hasta el alma. Han caminado miles de kilómetros, escapando de la muerte, y ahora, en el calor abrasador de Persia, se sienten más solos que nunca. Son fantasmas buscando un propósito. Fue entonces cuando el destino, con ese sentido del humor retorcido que tiene a veces, decidió intervenir. Un niño kurdo, descalzo y con la ropa hecha jirones, se acercó al grupo cargando un saco de arpillera sucio. No pedía dinero, solo comida. Los soldados, movidos por la curiosidad y el aburrimiento de la espera, le pidieron ver qué había en el saco. Esperaban ver baratijas, quizás alguna fruta exótica o herramientas robadas. Pero cuando el chico abrió la boca del saco, lo que vieron los dejó helados. Dentro, gimiendo suavemente y aferrándose a la tela como si fuera su último salvavidas, había una pequeña bola de pelo color café. Era un cachorro de oso pardo sirio. Estaba en los huesos, deshidratado y temblando de miedo. El niño explicó a duras penas que la madre de los Cesno había sido asesinada por cazadores furtivos a sangre fría, dejándolo a su suerte en las montañas. Algo se rompió dentro de los soldados polacos en ese momento. Al ver a esa criatura indefensa, huérfana y desplazada, no vieron a un animal salvaje, se vieron a sí mismos. Ellos también habían perdido sus hogares, sus familias y su patria. Ese oso era el espejo de su propia tragedia. La decisión fue unánime e inmediata. Hicieron una vaquita improvisada, reuniendo lo poco que tenían de valor. No hubo papeleo ni burocracia, solo un trato de caballeros en medio del desierto. Unas cuantas latas de carne en conserva, un poco de chocolate, una navaja suiza y unos cuantos piastras persas cambiaron de mano. El niño se fue feliz con el botín, y los soldados se quedaron con el cachorro. Lo cargaron en el camión como si fuera un tesoro nacional. En ese instante, bajo el sol inclemente de Irán, esos hombres endurecidos por la guerra no tenían ni la más remota idea de lo que acababan de hacer. Pensaban que habían salvado a una mascota, pero en realidad acababan de reclutar a uno de los guerreros más legendarios e improbables de la historia militar moderna. Pero claro, el cachorro estaba al borde de la muerte, y mantenerlo con vida sin madre y sin leche sería una misión casi imposible. Pero la buena voluntad no basta para engañar a la muerte. El cachorro estaba en las últimas. Era un saco de huesos demasiado débil para levantar la cabeza, y mucho menos para masticar la comida sólida que los soldados intentaban ofrecerle. Su respiración era superficial, un estertor rítmico que anunciaba el final. Sin una madre que lo amamantar, el destino del pequeño oso parecía sellado bajo la arena del desierto. Sin embargo, el ingenio polaco, afilado por años de supervivencia en los campos de concentración, entró en acción. Si no había biberones, ellos fabricarían uno. Uno de los soldados tomó una botella vacía de vodka, un artículo que nunca faltaba en el equipaje de un soldado polaco, y la lavó lo mejor que pudo. Con un trapo viejo retorcido en la punta para simular un pezón, crearon un dispositivo de lactancia improvisado. La mezcla, leche condensada diluida con agua, tibia y dulce. La primera vez que el cachorro probó esa mezcla, ocurrió el milagro.
se aferró a esa botella de vidrio como si contuviera el elixir de la vida eterna. El sonido frenético de sus tragos resonaba en la tienda de campaña, rompiendo el silencio de la noche. Poco a poco, la vida volvió a sus ojos, y con la vida llegó un nombre. Lo bautizaron Wojtek, un nombre antiguo cargado de significado. El guerrero sonriente, o aquel que disfruta de la guerra. No sabían cuán profético resultaría ser ese bautizo. A medida que Wojtek ganaba fuerza, algo extraordinario comenzó a suceder en su psique. Los biólogos lo llaman impronta. Al no tener otros osos alrededor, Wojtek no aprendió a ser un oso. Sus figuras paternas, sus modelos a seguir, eran hombres uniformados, barbudos y ruidosos. Su cerebro reescribió su propia identidad. Él creía firmemente que era uno más de ellos. Un humano con mucho pelo, quizás, pero un humano al fin y al cabo. Las noches en el desierto de Oriente Medio son traicioneras. La temperatura cae en picado, calando hasta los huesos. Wojtek rechazaba dormir solo. Buscaba el calor corporal de sus salvadores, colándose en las tiendas de campaña y acurrucándose entre los soldados dormidos. Imaginen despertar a mitad de la noche sintiendo una bola de pelo caliente y ruidosa respirando en su cuello. Lejos de asustarse, los hombres lo abrazaban. Wojtek se convirtió en una estufa viviente, un consuelo tangible en medio de la soledad del exilio. Desarrolló una personalidad casi infantil. Cuando hacía alguna travesura, como robarse la ropa interior colgada o meter el hocico donde no debía, y los soldados lo regañaban, Wojtek tenía una reacción que les partía el corazón de risa. Se sentaba sobre sus cuartos traseros y se cubría los ojos con las patas delanteras. Su lógica era impecable e inocente. Si yo no puedo verlos, ellos tampoco pueden verme a mí. Se quedaba inmóvil, esperando que el problema desapareciera mágicamente. Pero Wojtek no iba a ser un cachorro para siempre. Estaba creciendo rápido, alimentado por el amor de la tropa y esa leche condensada, y al crecer rodeado de soldados veteranos, comenzó a observar no solo cómo dormían, sino qué hacían para matar el tiempo y calmar los nervios. El pequeño oso estaba a punto de adoptar unos vicios que harían que cualquier veterinario se llevara las manos a la cabeza. El tiempo en el frente pasa de forma extraña. Y antes de que la compañía pudiera darse cuenta, la pequeña bola de pelo dejó de ser un juguete para convertirse en un titán de la naturaleza. Wojtek creció hasta transformarse en una bestia imponente. Un oso pardo sirio de más de 200 kilos de puro músculo y casi 1,80 m de altura al pararse sobre sus patas traseras. Cualquier persona sensata habría salido corriendo al ver semejante animal suelto en un campamento militar, pero para los polacos, él solo era el pequeño que había pegado el estirón. Al vivir las 24 horas del día rodeado de hombres rudos, lejos de la civilización y bajo la presión constante de la guerra, Wojtek no tardó en copiar sus hábitos para combatir el aburrimiento y el calor sofocante, y aquí es donde la historia supera a la ficción. Observando a sus hermanos relajarse tras las maniobras, el oso desarrolló un gusto refinado y muy particular por la cerveza. Pero no imaginen a un animal lamiendo el líquido de un plato en el suelo como un perro sediento. No, Wojtek tenía clase. Se sentaba como un hombre, tomaba la botella de vidrio con delicadeza entre sus dos enormes zarpas delanteras, inclinaba la cabeza hacia atrás y se la bebía de un solo trago sin derramar una gota. Al terminar, miraba a sus compañeros esperando otra ronda, eructando con la satisfacción de un veterano en una taberna. Sin embargo, su vicio más desconcertante, y el que dejaba a los nuevos reclutas con la boca abierta, eran los cigarrillos. Los soldados, queriendo compartir todo con él, le ofrecían tabaco, pero Wojtek tenía sus normas. Si le daban un cigarrillo apagado, lo escupía con desprecio. Solo los aceptaba si estaban encendidos. Le daban el cigarro, él le daba una calada profunda, tragaba el humo y luego, para rematar el espectáculo, se comía el cigarrillo entero. Fuego, tabaco y papel. Todo iba para adentro masticado con gusto. Para un observador externo esto podría parecer una locura o una irresponsabilidad. Pero hay que entender el contexto. En los momentos más oscuros del exilio, cuando la nostalgia y el miedo amenazaban con quebrar la moral de la tropa, ver a un oso de 200 kilos bebiendo cerveza y comiendo cigarrillos era la mejor medicina posible. No era una mascota exótica, era un camarada que les recordaba que, incluso en el infierno de la guerra, había espacio para la risa y el absurdo. Claro que, con 200 kilos de energía y testosterona, Wojtek necesitaba algo más que vicios para mantenerse ocupado. Necesitaba acción física. Y pronto, los soldados descubrirían que desafiar a un oso a una pelea amistosa era una experiencia tan aterradora como divertida. Con esa dieta de calorías, cerveza y camaradería, Wojtek se convirtió en una montaña de músculos que necesitaba quemar energía. Y en un campamento militar,
Solo hay una forma de hacerlo: el combate cuerpo a cuerpo. El oso desarrolló una obsesión casi deportiva por la lucha libre. Imaginen la escena bajo el sol abrasador del desierto. Un círculo de soldados gritando y vitoreando, levantando una nube de polvo, mientras en el centro uno de los hombres más valientes, o más locos, del batallón intentaba derribar a una bestia de casi 1/4 de tonelada. Era David contra Goliat, pero una versión donde Goliat se divertía como un niño. Lo fascinante no era la fuerza bruta de Wojtek, eso era evidente, sino su autocontrol. Un oso pardo tiene la capacidad de arrancar una cabeza humana de un solo zarpazo sin apenas esforzarse. Sus garras son cuchillos diseñados para desgarrar carne y hueso. Pero Wojtek sabía que estaba jugando. Jamás sacaba las garras. Mantenía sus navajas retraídas, usando solo la fuerza de sus brazos y su peso para inmovilizar al oponente. La dinámica era siempre la misma. El soldado forcejeaba, empujaba y sudaba la gota gorda, hasta que Wojtek, aburrido, simplemente se dejaba caer sobre él o lo atrapaba en un abrazo ineludible. Una vez que el soldado estaba en el suelo, derrotado e inmóvil, el oso no lo mordía. En su lugar, le daba una lamida de la victoria. Pasaba su lengua áspera y rugosa por toda la cara del perdedor, dejándolo empapado en saliva y humillado, mientras el resto del pelotón estallaba en carcajadas. Si alguien lograba hacerle daño por accidente, Wojtek se detenía, confundido, pero nunca atacaba con furia. Era un caballero en el ring, pero el entrenamiento dejaba a todos sucios y acalorados, y aquí surgió otro de sus talentos ocultos: la plomería. Wojtek descubrió las duchas comunitarias del campamento. Observando a los humanos, aprendió a manipular las manijas para abrir el agua. El problema era que le gustaba demasiado. A menudo, el batallón entero se quedaba sin una gota de agua porque el oso había decidido tomarse una ducha de 2 horas, disfrutando del chorro frío sobre su pelaje, negándose a salir. Tuvieron que poner guardias en las duchas, no para evitar espías, sino para evitar que el oso vaciara los tanques de reserva. Sin embargo, lo que realmente cimentó su estatus no fue ni la lucha ni las duchas, sino su disciplina militar. Wojtek, por pura imitación, aprendió a marchar sobre sus 2 patas traseras al lado de la formación. Y lo más increíble, cuando veía a un oficial superior, se erguía y saludaba, llevándose la pata a la sien, imitando el saludo marcial perfecto. Para 1944, Wojtek ya no era una curiosidad, era parte del engranaje de la unidad. Pero la guerra no espera, y la orden de moverse llegó. El segundo cuerpo debía cruzar el mar hacia Italia, hacia la verdadera carnicería. Y fue ahí, en el muelle de embarque, donde la unidad se topó con el enemigo más rígido e implacable de todos: la burocracia británica. Estamos en 1944, en el puerto de Alejandría, Egipto. El aire está cargado de salitre, humo de diésel y la tensión eléctrica que precede a una invasión masiva. El segundo cuerpo polaco ha recibido la orden suprema: embarcar hacia Italia. Se van a unir al frente aliado para romper la línea Gustav, la defensa nazi que bloquea el camino a Roma. La 26ª compañía de suministros de artillería llega al muelle, lista para subir al transporte de tropas, pero justo en la pasarela se topan con una barrera infranqueable. Un oficial de logística británico, con su tablilla en mano y el reglamento grabado a fuego en la mente, les corta el paso. Mira a los soldados, mira el camión y luego mira, con ojos desorbitados, al oso pardo gigante que está sentado tranquilamente en la parte trasera. «Lo siento, caballeros», dice el británico con esa flema inglesa inquebrantable. Regulaciones de la Royal Navy: estrictamente prohibido mascotas y animales a bordo del buque de Su Majestad. El silencio que siguió fue sepulcral. Para el oficial británico eso era un animal salvaje, una mascota peligrosa. Pero para los polacos ese oso era su hermano. Había dormido con ellos, comido con ellos y llorado con ellos. Abandonarlo en el muelle de Egipto significaba dejarlo morir o condenarlo a una jaula miserable. Y los polacos, que habían perdido todo lo que amaban a manos de invasores, tenían una regla de oro: nadie se queda atrás. Se produjo un momento de tensión. Hubo gritos, súplicas y negociaciones desesperadas, pero el oficial no cedía. «Solo personal militar», repetía. Fue entonces cuando al comandante polaco se le encendió la bombilla con una idea de genialidad burocrática absoluta. Si el reglamento decía «solo soldados», entonces Wojtek dejaría de ser un animal. Allí mismo, en el muelle, se redactó el documento más insólito de la Segunda Guerra Mundial. Se llenó un formulario oficial de reclutamiento. Nombre: Wojtek. Apellido: Persky, que significa persa por su origen.
Fecha de nacimiento, 1942. Rango, soldado raso, private. Unidad, 22ª Compañía de Suministros de Artillería. Número de servicio, oficialmente asignado. El oficial británico recibió los papeles. Todo estaba en orden. Wojtek tenía ahora un libro de paga que estipulaba que su salario se pagaría íntegramente en comida extra, derecho a raciones de cigarrillos y uniforme, aunque por razones obvias no había talla para él. Legalmente el oso ya no era un oso. Era un soldado de la República de Polonia. Con los papeles sellados y aprobados, el soldado Wojtek caminó hacia la pasarela. Cuentan que el oficial británico, derrotado por la lógica administrativa, simplemente se hizo a un lado y saludó. Wojtek subió al barco, no como carga, sino como un legítimo defensor de la libertad. El barco zarpó, dejando atrás el polvo de África y poniendo proa hacia el norte, hacia Italia. Pero mientras los soldados celebraban su victoria contra la burocracia, en el horizonte se perfilaban las nubes negras de la guerra real. Wojtek había sobrevivido al desierto y a los oficiales de aduana, pero ahora se dirigía hacia uno de los lugares más letales de la tierra, el infierno montañoso de Monte Cassino, donde la leyenda dejaría de ser una anécdota simpática para convertirse en historia de sangre y fuego. Italia, mayo de 1944. Si el infierno tuviera una sucursal en la tierra, estaba ubicada en Monte Cassino. El objetivo era una antigua abadía benedictina encaramada en la cima de una montaña rocosa y traicionera, que dominaba todo el valle. Desde allí, los paracaidistas alemanes, los temidos Diablos Verdes, tenían una vista perfecta de cada movimiento aliado. Llovía plomo fundido día y noche. Era una fortaleza inexpugnable que ya había triturado a ejércitos americanos, británicos y neozelandeses. Ahora era el turno de los polacos. El terreno era una pesadilla logística. Caminos estrechos, acantilados afilados y barro, mucho barro. Los vehículos motorizados eran inútiles allí. Se atascaban o eran blancos fáciles para los morteros nazis. La única forma de llevar munición a los cañones que bombardeaban la cima era a la antigua, a lomo de mula, o peor aún, a lomo de hombre. Cuando la 22ª Compañía de Suministros llegó al frente, el mundo se convirtió en ruido. Imaginen el estruendo constante de cientos de piezas de artillería disparando al unísono. El suelo vibraba como si hubiera un terremoto perpetuo. El aire no olía a aire, olía a cordita, a azufre quemado y a muerte. Cualquier biólogo les dirá que la reacción instintiva de un animal salvaje ante el fuego y las explosiones es el pánico absoluto. Los caballos rompen las riendas, los perros aúllan y huyen. El instinto de supervivencia grita, ¡corre! Pero Wojtek no corrió. La primera noche fue la peor. Los fogonazos de los cañones iluminaban la oscuridad como relámpagos artificiales. Wojtek estaba nervioso, sí. Se le veía inquieto, moviendo la cabeza de un lado a otro, olfateando el aire cargado de pólvora. Pero miraba a sus compañeros. Veía a los hombres que lo habían alimentado con biberón, a los que luchaban con él en la arena, y los veía firmes, cargando cajas, sudando miedo pero sin retroceder. Su lealtad hacia su manada fue más fuerte que millones de años de evolución biológica. En lugar de esconderse en un agujero o huir hacia los bosques de los Apeninos, Wojtek se quedó. Se subió a un árbol cercano para tener mejor vista, observando los trazadores cruzar el cielo. Aprendió rápido que el silbido agudo significaba que un proyectil caía cerca y se agachaba junto a los soldados. La unidad estaba al límite. Los hombres estaban agotados, con las manos llagadas y las espaldas rotas de cargar cajas de munición colina arriba bajo fuego enemigo. La cadena de suministro estaba a punto de colapsar por el cansancio físico. Necesitaban un milagro, o al menos, una fuerza que no fuera humana. Wojtek, desde su posición, observaba con sus pequeños ojos oscuros cómo sus amigos luchaban por levantar esas pesadas cajas de madera. Veía el agotamiento en sus rostros, y algo hizo clic en su cabeza de oso. No necesitaba una orden, no necesitaba entrenamiento para esto. Simplemente decidió que era hora de echar una mano, o mejor dicho, una zarpa. La batalla había llegado a su punto de quiebre. Los cañones polacos necesitaban mantener un ritmo de fuego infernal para cubrir el avance de la infantería que subía por las laderas suicidas hacia la abadía. ¡Munición! ¡Más munición! Era el grito que se repetía hasta la afonía. Pero los hombres de la 22ª Compañía estaban deshechos. Sus músculos ardían, sus pulmones colapsaban por el humo y el esfuerzo.
cargar cajas de madera repletas de proyectiles de artillería, cada una con un peso muerto de 45 kilos, 100 libras, colina arriba, bajo el sol de Italia y el fuego de mortero alemán, era una tarea para titanes, no para hombres agotados. Fue entonces cuando sucedió lo imposible. Un conductor de camión, con los ojos inyectados en sangre por la fatiga, vio como una sombra gigantesca se cernía sobre él. Era Wojtek, pero el oso no estaba buscando comida ni un lugar para dormir. Wojtek se acercó a la parte trasera del camión de suministros. Se irguió sobre sus patas traseras, alcanzando su altura completa de casi 2 metros, bloqueando el sol. Con una calma escalofriante en medio del caos, extendió sus patas delanteras hacia el soldado que estaba en la caja del camión, como si fuera un humano más en la cadena de trabajo, esperando la entrega. El soldado, paralizado por la incredulidad, dudó un segundo. ¿El oso quería una caja? ¿Era posible? Con manos temblorosas empujó una pesada caja de munición hacia el pecho del animal. Una caja que normalmente requería el esfuerzo de 2 a 4 hombres para moverla con agilidad. Wojtek la recibió. Sus garras no arañaron la madera. La sostuvo con firmeza contra su pecho, abrazándola como si fuera aquel saco de arpillera de su infancia. Y entonces comenzó a caminar. La imagen era surrealista, sacada de una pesadilla mitológica. Un oso pardo caminando erguido a través de la zona de muerte, cargando explosivos de alto calibre con la facilidad con la que uno carga una caja de zapatos. Las explosiones sacudían la tierra bajo sus pies. La metralla silbaba a su alrededor cortando el aire, pero Wojtek no se inmutaba. Caminaba con paso firme hacia las baterías de artillería, depositaba suavemente la caja junto a los cañones y se daba la vuelta para ir por otra. Docenas de soldados fueron testigos de esto. No fue un hecho aislado, lo hizo una y otra vez. Se convirtió en una máquina de logística imparable. Cuentan los veteranos que, mientras los hombres tropezaban y dejaban caer cajas por el cansancio o el miedo, Wojtek jamás dejó caer una sola, ni una. Su fuerza sobrehumana y su absoluta falta de pánico permitieron que los cañones polacos nunca dejaran de rugir. Ese día, en las laderas de Montecassino, Wojtek dejó de ser el oso adoptado. Se ganó su lugar en la historia no por ser una mascota simpática, sino por ser un soldado eficiente. Su intervención fue tan crucial que la noticia corrió como la pólvora por las trincheras, llegando hasta los oídos del alto mando. Y cuando los generales escucharon lo que había pasado, supieron que no podían dejarlo pasar sin un reconocimiento oficial y eterno. Cuando el humo finalmente se disipó sobre las ruinas de Montecassino y la bandera polaca ondeó sobre los escombros de la abadía, los hombres de la 25ª Compañía de Suministros ya no eran los mismos. Habían caminado por el Valle de la Muerte y habían sobrevivido. Pero quien más había cambiado a los ojos de todos era Wojtek. La historia de su hazaña cruzó las líneas del frente más rápido que cualquier telegrama. Un oso cargando munición bajo fuego enemigo. Parecía un cuento de taberna, una alucinación provocada por la fatiga de combate. Pero había demasiados testigos. Había barro en su pelaje y pólvora en sus garras para probarlo. Fue tal el impacto moral de su valentía que los soldados decidieron que su antiguo emblema ya no los representaba. Necesitaban algo que capturara el espíritu indomable de su unidad. Un soldado tomó un pedazo de tiza o carbón y dibujó en la puerta de un camión una silueta simple pero poderosa. Un oso caminando sobre 2 patas, sosteniendo un enorme proyectil de artillería entre sus brazos. El diseño llegó al alto mando aliado. Normalmente los ejércitos son reacios a cambiar sus insignias en mitad de una guerra, y mucho menos por el dibujo de un animal. Pero la leyenda de Wojtek era tan grande que los generales no tuvieron opción. Se emitió la orden oficial. El nuevo emblema de la 25ª Compañía de Suministros de Artillería sería para siempre el oso cargando el proyectil. A partir de ese día, cada camión, cada caja de suministros y cada uniforme de la unidad llevó la imagen de Wojtek estampada. Imaginen el orgullo de esos hombres. No llevaban un águila genérica o un león heráldico. Llevaban a su amigo, llevaban a su hermano. Pero el reconocimiento no se detuvo en un dibujo. El ejército polaco decidió que un héroe de su calibre no podía seguir siendo un simple soldado raso. En una ceremonia que debió ser tan surrealista como solemne, Wojtek fue ascendido. Se leyó la orden del día y se le otorgó oficialmente el rango de cabo, corporal. Esto no era un título honorífico vacío. Como cabo, Wojtek tenía autoridad, aunque fuera simbólica, sobre los soldados rasos. Y lo más importante para él, su paga se incrementó, lo que se tradujo en raciones dobles de comida y, por supuesto, más cerveza.
Lo más milagroso de todo es que, a pesar de haber estado en el epicentro de una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial, donde la metralla volaba como enjambres de avispas metálicas, el cabo Wojtek terminó la guerra sin una sola herida grave, ni un rasguño. Era como si el destino, o la pura audacia de su existencia, hubiera creado un campo de fuerza a su alrededor. Sobrevivió a los nazis, sobrevivió al invierno italiano y sobrevivió a la artillería. Pero a medida que la guerra llegaba a su fin en 1945, el cabo Wojtek estaba a punto de enfrentarse a una batalla que ningún soldado, humano o animal, está preparado para luchar: la paz, el exilio y el olvido. Porque cuando los cañones callan, los héroes a veces se convierten en estorbos. 1945. El mundo celebraba. Las campanas repicaban en Londres, París y Nueva York. La guerra había terminado. El fascismo había sido derrotado. Pero para los hombres del segundo cuerpo polaco, la paz tenía un sabor a ceniza. Su amada Polonia no había sido liberada, había sido reasignada. Stalin y los soviéticos habían tomado el control, y el telón de acero cayó con fuerza. Regresar a casa para estos soldados significaba, en el mejor de los casos, la cárcel y en el peor, una ejecución sumaria por traición a los nuevos ideales comunistas. Varados en Escocia, en un campo de reasentamiento en Winfield Park, la unidad se enfrentó a su disolución inevitable. Los soldados debían dispersarse, buscar trabajos civiles, intentar rehacer sus vidas rotas en una tierra extraña. Pero quedaba una pregunta dolorosa flotando en el aire frío de las tierras altas. ¿Qué hacemos con Wojtek? No puedes llevarte a un oso pardo de 1/4 de tonelada a un apartamento en Glasgow o a una granja alquilada. La burocracia civil no tenía la flexibilidad del ejército. Con el corazón roto, los soldados tomaron la decisión más difícil de sus vidas: donar al cabo Wojtek al zoológico de Edimburgo. Prometieron que sería temporal, que volverían por él cuando Polonia fuera libre. Una promesa que, trágicamente, tardaría décadas en ser posible. El día que el camión se llevó a Wojtek, hombres que habían visto a sus amigos morir despedazados por granadas lloraron como niños. El guerrero de Montecassino, el que cargaba artillería bajo el fuego, fue encerrado detrás de rejas de hierro y muros de concreto. Aquí comienza la parte más devastadora de nuestra historia. Wojtek pasó de la libertad absoluta de las montañas italianas y la camaradería constante de su manada a la soledad de una jaula. Se convirtió en una atracción turística. Los niños le gritaban, la gente le tiraba comida barata. Pero él no era un animal de circo. Era un veterano de guerra jubilado a la fuerza. Sin embargo, la lealtad de sus hermanos de armas desafió todas las normas del zoológico. A menudo, los visitantes se quedaban atónitos al ver a hombres mayores, con chaquetas militares desgastadas, saltando las vallas de seguridad para entrar dentro del recinto del oso. Los cuidadores corrían alarmados, temiendo una masacre, pero lo que encontraban los dejaba sin habla. Wojtek, al escuchar las voces en polaco, se transformaba. Sus orejas se levantaban, sus ojos brillaban. Corría hacia sus antiguos compañeros no para atacarlos, sino para abrazarlos. Se sentaban juntos en el suelo de la jaula. Los soldados le lanzaban cigarrillos encendidos, su viejo vicio, y le abrían botellas de cerveza. Le hablaban de los viejos tiempos, le cantaban canciones de marcha. Durante esas horas, la jaula desaparecía y volvían a estar en Italia. Pero las visitas tenían que terminar. Y cuando los soldados se iban, cuando el último eco del idioma polaco se desvanecía en el aire húmedo de Escocia, Wojtek caía en una depresión profunda. Se retiraba a la parte trasera de su recinto, se sentaba y se cubría la cabeza con las patas, tal como hacía cuando era un cachorro travieso. Solo que ahora no se escondía de una travesura, se escondía de la soledad. Esperaba un camión de la compañía que nunca volvería a buscarlo. Diciembre de 1963. El invierno escocés era implacable, y en su recinto del zoológico, el viejo guerrero finalmente se rindió. Wojtek murió a los 21 años. Su cuerpo, desgastado por una vida que desafió todas las leyes de la biología y la probabilidad, dijo basta. Pero su partida no fue una nota al pie de página en los registros de un zoológico. Fue una noticia nacional. La BBC interrumpió su programación. Los periódicos en el Reino Unido y en la comunidad polaca libre alrededor del mundo publicaron obituarios con honores de Estado. El soldado oso ha caído, decían los titulares. Los veteranos del segundo cuerpo, ahora hombres de mediana edad con canas y cicatrices, lloraron la pérdida de su camarada como si hubieran perdido a un hermano de sangre, porque, en el fondo, eso era lo que habían perdido. Pero la historia de Wojtek se negó a ser enterrada. Con el paso de las décadas, mientras el mundo comenzaba a cicatrizar las heridas de la guerra, la figura del oso comenzó a crecer hasta convertirse en un mito de bronce y piedra.
Hoy, si viajas a Edimburgo, verás una estatua impresionante. Wojtek y un soldado polaco, caminando juntos, hombro con hombro. No es la imagen de un hombre y su mascota, es la imagen de dos iguales. En Cracovia, en la Polonia finalmente libre por la que él luchó pero que nunca pisó, otra estatua lo honra. Y en Cassino, Italia, a la sombra de la montaña que conquistaron, su figura monta guardia eternamente. Wojtek no es recordado como una atracción de circo o una curiosidad histórica. Se le recuerda como lo que verdaderamente fue: un refugiado de guerra. Un huérfano que, en medio del horror más absoluto que la humanidad ha engendrado, encontró una familia improbable. Nos enseñó una lección que a menudo olvidamos. La lealtad, el coraje y el amor no son exclusivos de nuestra especie. La humanidad se encuentra a veces donde menos la esperas. Fue el único oso en la historia del mundo que fumó tabaco, bebió cerveza, ostentó un rango militar oficial y cargó munición contra los nazis para defender la libertad de naciones que ni siquiera eran la suya. Dicen los cuidadores del zoológico que, en sus últimos días, Wojtek pasaba horas mirando hacia el horizonte, con la mirada perdida. Nos gusta pensar, y quizás sea cierto, que en esos momentos finales su mente ya no estaba tras las rejas grises de Escocia. En su mente, el cabo Wojtek estaba de vuelta en las soleadas montañas de Italia, rodeado de sus hermanos de la 25ª compañía, libre, joven y listo para cargar la próxima caja. La guerra terminó. El oso descansó. Pero la leyenda del guerrero sonriente marchará con nosotros para siempre. Al cerrar el expediente del cabo Wojtek, nos quedamos con un nudo en la garganta y una pregunta inquietante rondando nuestra mente. A menudo miramos a la naturaleza con arrogancia, creyendo que somos los únicos capaces de sentir lealtad, sacrificio o hermandad. Pero Wojtek nos dio una bofetada de realidad sin siquiera levantar una garra. Él no cargó esas cajas de munición porque lo entrenaron con látigos o premios. No lo hizo por miedo. Lo hizo porque vio a su familia, esos hombres agotados, en peligro, y decidió ayudar. ¿Es posible que estemos subestimando radicalmente la inteligencia y el corazón de estos gigantes? ¿Cuánto entendía realmente de la guerra? Quizás entendía lo único que importa, que cuando el mundo arde no abandonas a los tuyos. Wojtek fue más que un oso. Fue un espejo donde la humanidad pudo ver su mejor reflejo en medio de su peor momento. Si esta historia te ha erizado la piel tanto como a mí, no olvides suscribirte y activar la campana. La naturaleza está llena de héroes olvidados y bestias que desafiaron la historia. Dime en los comentarios, ¿qué otro animal legendario o bestia de guerra quieres que investiguemos? ¿El perro sargento Stubby? ¿O quizás los elefantes de Aníbal? Los leo ahí abajo. Hasta la próxima misión.